Bueno, lo que hoy vamos a hablar, a mí me gusta ponerle título a las cosas. Yo le puse un título que se llama Un camino nuevo. ¿Cómo se llama? Repetilo. Un camino nuevo. Y le doy gracias al Señor porque es en parte también lo que estábamos cantando recién. El primer pasaje que les quería compartir está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, arrancando del 1 hasta el 18. Y dice así: en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Algunas versiones dice la palabra, otras el verbo, y todas son correctas. Está hablando de Jesús. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió en él, por él, y sin él nada cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Acá cuando está hablando del principio, está hablando del principio del mundo. Y después pasa a hablar de los tiempos de Jesús. Y dice, hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, ya estaba en el mundo. Y el mundo se hizo por él. Por eso lo que leíamos al principio hablaba del principio del mundo. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como de unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó, o lo reveló, o lo mostró. Hay un montón de cosas que se podrían empezar a decir en este pasaje, en estos versículos tan cortitos, que son 18 versículos. Pero para empezar, a mí me gustaría que pongamos énfasis en el versículo 14, donde dice que el Logos, que la palabra, que el verbo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y por lo general,
cuando hablamos de este pasaje y decimos de que Jesús tabernaculizó entre nosotros, que la palabra, que era Dios mismo, tabernaculizó entre nosotros, lo usamos para describir esto, de la llegada de Jesús al mundo y que habitó en medio nuestro. Y está bien, no está mal pensarlo así. Pero hay más cosas, hay conocimientos más profundos en esta tabernaculización. Y para poder entenderlo tenemos que conocer cómo era el tabernáculo, porque el tabernáculo que le fue dado a Moisés para recrear en la tierra, da testimonio de Jesús. Y todas las cosas que estaban en ese tabernáculo fueron hechas como imagen de un tabernáculo que hoy existe y de un tabernáculo que es Cristo. Por eso yo ahora les voy a compartir para que vean una imagen en el grupo donde muestra cómo estaba dispuesto las cosas en el tabernáculo y de cómo era. Denme un minuto. Vamos a empezar desde el principio, desde donde dice el lugar santísimo, ¿no? Y está bueno pensar esto no en forma horizontal, ¿no? Como estaba dispuesto, sino en forma vertical, ¿no? Donde un lugar es arriba y otro lugar es abajo. Y si estuviese parado, el lugar santísimo está arriba, ¿no? Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, no sé si ustedes recuerdan, él le dice, yo les doy testimonio de cosas naturales y no las creen. ¿Qué sería si le hablara de cosas espirituales? Porque uno da testimonio de lo que ha visto, ¿no? Y nadie descendió del cielo más que el que estaba en el cielo, y ahí estaba hablando de él, ¿no? Y nosotros vemos que en el lugar más alto, en el lugar santísimo, está el arca del pacto. ¿Y qué pasaba en este lugar? En este lugar era donde la presencia de Dios descendía cuando ingresaba Moisés. Esto está en Éxodo 33, habla sobre, si quieren lo leemos, vamos a Éxodo 33, 9. Éxodo 33, 9 dice, y cuando entraba Moisés en la tienda, esto es decir, en el tabernáculo, la columna de nube, que era la presencia de Dios, descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras hablaba con Moisés. Y dice que con Moisés hablaba como de cara a cara, como si fuese, como un hombre habla con sus amigos, ¿no? ¿Y en qué parte del tabernáculo sucedía esto? Esto sucedía en el lugar santísimo. En Éxodo también, unos pasajes atrás, en el Éxodo 25, versículo 22, dice que la presencia de Dios hablaba con Moisés desde el arca del pacto, ahí, desde arriba del arca del pacto.
Y ahí podemos ver una expresión de Cristo, ¿no? Ahí Juan 1 nos dice que Él era la palabra, ¿no? Y de dónde hablaba Cristo, hablaba desde ese lugar. Ahora, este tabernáculo representa un camino, ¿no? Es el camino que tuvo que recorrer Cristo hacia nosotros, hacia poder encontrarse con nosotros. Y un camino que se nos es abierto a nosotros, hacia Él, ¿no? Y hacia Dios. Lo que sigue a este lugar donde estaba la voz de Dios es el velo, ¿no? Y este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar en que no se podía entrar así nomás. Moisés sí entraba más seguido, pero después, desde cuando se reciben la ley de todo, y cómo tenían que ser los sacrificios y demás, era un lugar donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? En el día de la expiación, donde se pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Y tampoco era que podía entrar así nomás, tenía como que llenar todo de humo, de un incienso, de un perfume, que inundara todo ese lugar, y ahí recién después podía entrar para no caer fulminado por la presencia de Dios. De hecho, a Aarón, que es el primer sumo sacerdote que tiene el pueblo de Israel, se le murieron 2 hijos así, y murieron varios. Pero bueno, lo que continúa es el velo, ¿no? Y ahí me gustaría que veamos un pasaje en Hebreos, ¿no? Hebreos 10, (19) al 22. Y este pasaje un poco habla de lo que estábamos cantando recién. Que dice: así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Pero bueno, acá cuando habla de entrar a través del velo, nos dice que el velo que fue rasgado es la carne de Jesús, ¿no? Que representa la carne de Jesús. Es lo que nos dice justamente el primer capítulo de Juan en el versículo 14, ¿no? Que dice que la palabra se hizo carne. Entonces, lo que estaba en el lugar santísimo se le fue dado un cuerpo, ¿no? Y atravesó hacia el lugar santo. Está hablando del camino que tuvo que hacer Jesús desde lo más alto hacia encontrarse con nosotros. En este lugar, que era el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, había 3 cosas. Una era el altar de incienso, otro era un candelabro de oro o menorá, y estaba la mesa de los panes de la proposición o de los rostros, o del rostro. Hace unas
Hace unos domingos atrás estuvimos hablando sobre la fragancia y sobre el aroma de Jesús, ¿no? Y la fragancia de su conocimiento. Y esto es lo que representa el altar de incienso. Si quieren podemos leer en Éxodo 30, el altar de incienso era un lugar donde se quemaba una serie de especias aromáticas que emanaban un olor, ¿no? Y estaba en contacto con la presencia de Dios, y era un aroma que, justamente como les había dicho yo hace un rato, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que inundar de ese aroma el lugar santísimo. Si quieren podemos leer 3 pasajes respecto a esto. Uno está en Salmos 45, versículo 8, otro en Éxodo 30 y versículo 35, y otro en 2 Corintios 2, versículo 15. Si alguien me quiere ayudar en alguno de todos estos pasajes, bueno, díganme ustedes cuál versículo tienen. Yo tengo 2 Corintios. Bien, ese al final. ¿Alguno tiene Éxodo 30, 35? Sí. Acérquense al micrófono. Ahí voy. Éxodo 30, 35. Sí. Dale, ahí voy. Y harás de ello el incienso compuesto, elaboración de perfumista, salado, puro, santo. Bueno, eso era un poco lo que les estaba contando de qué era el incienso, qué era lo que se quemaba en ese altar de incienso. Era la obra de perfumista, habla de un perfume, de una fragancia. Ahora, es algo que por ahí yo no lo expresé, pero son todas cosas, estas cosas, son todas cosas que le fueron dadas a Cristo, ¿no? Que eran Cristo. O sea, Dios le dio a Cristo ser su palabra, y Él era Dios. Dios le dio un cuerpo, ¿no? Con el que vino a habitar la tierra. Dios le dio su fragancia. En el pasaje de Salmos 45, ese lo busco yo. En este salmo, de forma profética, están hablando de Jesús y dicen que mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te alegran con instrumentos de cuerda. Este perfume habla del conocimiento de su persona, de la persona de Cristo, de la persona de Dios mismo. Hay diferentes aromas en lo que respecta al tabernáculo. Uno es este, ¿no? Que yo entiendo que es el olor de su conocimiento, porque es el olor que tenía que estar en contacto con la presencia misma de Dios ahí en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Ese olor era el que inundaba ese lugar. Después hay un aroma que es el aroma del aceite de la unción, ¿no? Que es el aroma de su espíritu. Y después hay otra fragancia que hay otro olor que Pablo le dice olor fragante, que es el olor del sacrificio, el olor de como vamos a ver más adelante, de la carne que era quemada y la sangre que era quemada en el altar de bronce, y que se elevaba como un olor agradable para Dios.
Después, bueno, se podría desarrollar e inclusive estuvimos hablando hace un tiempo de todos estos aromas. Pero bueno, yo entiendo que el olor del altar de incienso habla de la fragancia del conocimiento del Padre, ¿no? Y esto le es dado a Cristo, le es dado a la persona de Cristo. Siguiendo en ese camino de descenso, tenemos el candelabro, ¿no? De oro, que era una pieza de oro macizo, era todo de oro, ¿no? ¿Y qué representa este candelabro que estaba ahí justamente para alumbrar el lugar santísimo, el lugar santo? Representa el Espíritu de Dios. Tenemos un pasaje en Isaías, Isaías 11, del 1 al 3, y otro en Lucas 17 al 21. Yo busco el de Lucas, alguien que busque el de Isaías. Así lo hacemos más rápido, porque si no... Isaías 11, del 1 al 3. Y Lucas 4, del 17 al 21, que lo busco yo. Isaías 11, del 1 al 3, dice así: pero del tronco de Isaí saldrá un retoño, un vástago retoñará de sus raíces, y el espíritu de Jehová reposará sobre él. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia. El espíritu de temor de Jehová lo llenará. No juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído. Bueno, si ahora lo tenemos visto desde arriba el candelabro, a la menorá, pero si uno tiene una imagen de la menorá, es un candelabro con 7 brazos. Y ahí está representado lo que acaba de leer mamá, la Silvi, en sus 7 brazos, ¿no? El espíritu completo de Dios, con todas sus expresiones. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Esto es a Jesús, le dieron el rollo del profeta. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo el rollo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Ahí está, o sea, ¿para qué les traje este pasaje? Para que veamos que todas estas cosas que estaban en el lugar santo son cosas que le fueron concedidas a Jesús. A medida y esto parece contradictorio, pero es muy interesante y es glorioso. A medida que él se despojaba de sí mismo, de su gloria, el Padre le daba. Después tenemos la mesa de la proposición, o la mesa de los panes de la proposición. También se le traduce como la mesa de la presencia, o la mesa la mesa de los panes de la presencia, o la mesa de los panes del rostro. Y esto también le es entregado a Cristo, porque Él es el rostro de Dios. Si nosotros, y es el pan, ahí en esa mesa
había 12 panes. Estábamos en la mesa de los panes de la presencia o del rostro. En Juan 14, del 7 al 9, dice así. Juan 14, ¿no? Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. En el versículo 18 dice que el Hijo, que nadie vio al Padre, solo el Hijo, y el Hijo lo dio a conocer. Porque Jesús tomó todo lo que había en ese tabernáculo, ¿no? En sí mismo, ¿no? Tomó los panes del rostro, Él es el pan de vida, tomó la voz de Dios que se expresaba en el lugar santísimo, Él es el logo, Él es la palabra, tomó la fragancia del conocimiento de Dios, tomó el espíritu completo de Dios, ¿no? Esa era la representación de Él, todas esas cosas le fueron dadas a Él, ¿no? Y no es que Jesús lo hizo para cumplir lo que había en el tabernáculo, sino que este tabernáculo habla de la persona de Él. Yo les voy a leer lo que dice Juan 6, del 32 al 36. Siguiendo hablando de la mesa de los panes. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre, que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. De lo que el Padre le da, ¿no? Y habla, o sea, porque él venía hablando del pan, ¿no? Y él habla y dice, lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, y ahí habla como si estuviese hablando de personas. Y es así. A ninguno echo fuera. Y sigue diciendo, pues he descendido del cielo. Acá habla justamente de esto, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió. Y acá habla de los panes como personas. Si uno va a lo que era el pan de la ¿no? Uno por cada. Esto habla de que es en representación de las 12 tribus de Israel. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de su iglesia, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, participamos del pan, del pacto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero a mí me llamó la atención cuando acá, porque él viene hablando del pan de vida y de lo que le fue dado, y pasa a hablar de lo que le fue dado como personas.
¿no? Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Y acá se cumple, porque no sé si me habían escuchado decir que la mesa esta que tenía los panes del rostro, tenía 12 panes, una por cada una de las tribus de Israel. Esto es en representación del pueblo de Dios, de su iglesia, ¿no? Y acá se cumple esto de que Él nos conoció primero, ¿no? Y nos amó primero, porque en este momento le fuimos dados, cuando Él todavía estaba en el lugar santo, ¿no? Si bien Él ya tenía un cuerpo, ¿no? Porque había atravesado el velo y estaba lleno del Espíritu y estaba lleno de la fragancia y del rostro de Dios, ahí le fuimos dados, ¿no? Esto es lo que representan los 12 panes. Algo que tenemos que decir respecto de este lugar, que es el lugar santo, que no era un lugar que era para el acceso de todo. El lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y al lugar santo solamente los sacerdotes de la tribu de Leví podían ingresar, a los que les tocaba por turnos. Entonces no era un lugar que era para todo el pueblo, ¿no? Hasta ese momento. Pero aún ahí es cuando el Padre le da a Él, a todos nosotros, ¿no? Les da lo que son de Él, se los da ahí. Pero el camino que viene recorriendo Jesús hacia nosotros, que sépanlo, es un camino de humillación de sí mismo. Ninguno de nosotros tenía entrada a donde Él habitaba, ¿no? Desde el pecado hay separación, ¿no? Hay muerte entre Él y nosotros. Y esa muerte es la que Él vino a atravesar para poder encontrarse con nosotros. Entonces, Él sigue en su descenso, en su encuentro hacia nosotros. Él ya es Jesús, está caminando por la tierra de Israel, entre el pueblo de Israel en ese entonces, y en su camino de descenso sale del lugar santísimo, del lugar santo, perdón. Y lo primero que vemos que hay a la salida del lugar santo es el lavacro, que es una imagen de lo que representa el bautismo, ¿no? Vamos a leer sobre el bautismo de Jesús en Mateo 3, del 13 al 17. Hay que hablar de este lugar. Este lugar era lo que se conoce como el atrio. Hacía parte del tabernáculo. Y era el lugar, a la única parte del tabernáculo al que tenía acceso todo el pueblo de Israel, ¿no? Ellos podían entrar al atrio cuando iban a ofrecer sus sacrificios, ¿no? Eso para contarles más o menos qué era ese lugar. Mateo 3, 13. Dice, llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, el que hablamos hoy al principio, para ser bautizado por él. Pero él, Juan, trataba de impedirle diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente para cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y he aquí, le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complací. Este es el momento en que Jesús sale a este lugar, sale al atrio y se da a conocer, ¿no?, al resto del pueblo. Hasta entonces es interesante saber que de quienes nos habla la Escritura que le reconocieron antes de salir al atrio, ¿no?, antes de ser bautizado y salir a todo el pueblo, son Juan el Bautista, ¿no?, que es impresionante lo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo reconoce aún antes de él haber nacido. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y nos cuenta, creo que es en el Evangelio de Lucas, que en una ocasión María va a visitar, estando embarazada de Jesús, va a visitar a su prima, que estaba embarazada de Juan, y era tal la unción que tenía Juan, que le reconoció al escuchar la voz de María. Dice que pegó un salto en la panza de la madre de gozo, y fue llena del Espíritu Santo hasta la madre de Juan el Bautista. Después, otra de las personas era un sacerdote que se llamaba Simeón, que cuando lo van a presentar a Jesús al templo, como se acostumbraba en ese entonces, él lo ve y dice, bueno, puedo morir tranquilo porque vi al Mesías. A él le había prometido Dios que le iba a permitir ver al Mesías antes de morirse. Y una mujer que se llamaba Ana, que dice la Escritura que era profeta. Y a mí me llama la atención que Jesús, antes de ser bautizado, o sea, antes de habitar el atrio, lo que vendría a ser el atrio, fue reconocido solamente por dos personas que pertenecían a la tribu de Leví, que es Juan el Bautista y Simeón, que tenían acceso, y otra que era profeta, ¿no? Por lo que leemos las Escrituras, no todos los profetas pertenecían a la tribu de Leví, pero les era dado conocer ciertas cosas que pertenecían a los cielos. Una vez que Jesús se bautiza, ahí se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Y tenemos que entender, o sea, que todas las cosas del tabernáculo estaban en Jesús. O sea, él todo lo que estaba en el tabernáculo lo fue tomando. O sea, él tenía palabra de vida, ¿no? Él tenía la fragancia, él tenía el espíritu, él tenía la presencia, el rostro de Dios, y sale al atrio, a donde se encontraba todo su pueblo. ¿Y por qué se bautiza? Si nosotros pensamos, porque yo cuando la primera vez que les comenté esto a algunos, dije, bueno, Jesús se bautiza para cumplir lo que estaba dicho, cómo estaba hecho el tabernáculo, pero está mal pensar así. Porque el tabernáculo habla de Cristo. Cristo no habla del tabernáculo. El tabernáculo que le fue dado a construir a Moisés, habla de Cristo, ¿no? Entonces no es que Jesús se bautizó para cumplir con el tabernáculo. Jesús lo cumple porque Él es el tabernáculo. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué se bautiza? Y yo le pregunto, porque con los chicos, con Tiago, con Leonel, con Ari, con Cristian, venimos hablando del bautismo.
Y al principio yo no entendía esto, de por qué. Porque, ¿para qué se bautiza Jesús? Si él no necesita limpiarse, ¿no? Él ya es puro, él ya es santo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos bautizamos? ¿No? En representación de qué es el bautismo. Nosotros nos sumergimos, dejamos nuestra vieja naturaleza y resucitamos a una nueva vida, ¿no? Ahora, Cristo no necesitaba dejar ninguna vieja naturaleza. Él era la nueva vida. Y para entender por qué Jesús se bautiza, hay que entender también cómo era los sacrificios que se realizaban para el día de la expiación, ¿no? Esto está en Levítico, yo no los vamos a leer ahora, yo se los cuento nomás. En Levítico 16 está, para algunos si después quiere leerlo, de cómo tenía que hacer el sumo sacerdote en el día de la expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que tomar 2 machos cabríos, ¿no? Del pueblo, y echar suerte, ¿no? Y uno era el que le tocaba en suerte, era degollado, ¿no? Y se hacía todo el sacrificio y se cumplía todo lo que Dios le había dado a Moisés para cumplir, para el perdón de los pecados. Después que hacía todo eso, venía este otro macho cabrío y le ponía las manos sobre la cabeza y le confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y este macho cabrío era soltado, dice que era llevado, o sea, cargando los pecados de Israel, cargaba los pecados de Israel, y era soltado al desierto. En algunos pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en Miqueas, habla de que Dios toma todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar, ¿no? Muchas veces está expresado esto, como el agua tapando todas nuestras iniquidades. De hecho, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando nos bautizamos vamos a dejar nuestra vieja naturaleza en el fondo de esas aguas. Yo entiendo que lo que hace Jesús en el bautismo es justamente lo inverso a nosotros. Él se bautiza para tomar en sí todos nuestros pecados, encargar en sí todos nuestros pecados. ¿Y por qué les digo que Él hace esto en el día ese que se bautiza? Porque si ustedes recuerdan o se ponen a recordar lo que seguramente han leído, ¿qué hace Jesús? ¿A dónde lo lleva el Espíritu a Jesús después de ser bautizado? Al desierto. Lo lleva al desierto, ¿no? Como donde era soltado este macho cabrío que cargaba con los pecados de Israel, ¿no? Él se fue a bautizar y cuando se bautizó tomó nuestros pecados y los cargó desde ahí hasta el día de la cruz. Él venció el pecado, lo venció en el desierto mismo. Y si no fuese así, que él cargó los pecados, no se entiende entonces por qué al diablo se le ocurrió o entendió que ese momento de Jesús en el desierto era un momento donde él lo podía tentar. Él intentó hacerlo en ese momento, porque Jesús había puesto encima de sí todos nuestros pecados, y ahí él le venció. Inclusive termina ese pasaje diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. No era que el diablo no sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús.
Pero dijo, bueno, en este momento es mi oportunidad. Y ahí Cristo lo vence. Y Cristo lo vence, inclusive hasta la cruz, donde se representa el otro macho cabrío que es degollado, donde se representa el corderito de la Pascua, ¿no? Que es entregado por nuestros pecados. Todo este camino lo recorre Jesús hacia nosotros, ¿no? Hasta la muerte. Es un camino que es de humillación para él. Él se está todo este camino despojando de su divinidad. Está, a cada paso que da, está cada vez más lejos de Dios, porque nosotros estábamos lejos de Dios. Y si bien él toma en sí, ¿no?, todos los atributos de Dios, él inclusive desciende hasta la muerte, ¿no? Se despoja de todos ellos para poder inaugurarnos a nosotros un nuevo camino hacia Dios. ¿Por qué hace? O sea, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué Jesús hace todo esto? En segunda de Pedro dice que todas las cosas que le habían sido dadas a Cristo, Jesús, nos lo son dadas a nosotros, a su iglesia. O sea, todo esto que estuvimos hablando de que Él tomó desde la palabra, desde la fragancia, el espíritu, el pan de vida, todo nos fue dado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle que Él descendió hasta nosotros y seguirle, ¿no? Ser incluidos en Él, en su muerte, bautizarnos y habitar el lugar santo, ¿no? Que lo maravilloso de ahora, de un solo cambio, o sea, en este tabernáculo. Hay algo de ese tabernáculo que no está más, que es la división que había entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y Cristo nos lleva, o sea, no es algo que hayamos hecho nosotros. Nosotros le creemos y Él nos lleva a vivir a ese lugar, ¿no? Nosotros estamos y nos han sido dadas todas esas cosas que le fueron dadas a Cristo. Él nos las da a nosotros, a su iglesia. Nosotros, y ya no hay una división ahí entre el lugar santísimo y el lugar santo, o sea, es un solo lugar, ¿no? Y el aroma del conocimiento, de la fragancia del incienso, inunda todo el lugar. Nosotros tenemos la posibilidad de estar mirando. O sea, el tabernáculo ese que nosotros vemos ahí en imagen tiene dos direcciones, una hacia adentro y otra hacia afuera. Cristo nos llevó hasta ahí. Nosotros tenemos la posibilidad de estar mirando hacia donde Cristo está en el trono, así como hizo Esteban antes de morir, ¿no? Que vio a Cristo en toda su gloria, porque ya no había velo. O estar mirando para afuera, para las cosas de esta tierra. Y la exhortación es esta, que procuremos mirar en dirección a Cristo, ¿no? Al lugar santísimo. Porque tenemos acceso, tenemos entrada a ese lugar. No hay motivo por el cual haya alguna razón, ni siquiera lógica, para estar mirando para otro lado. Así que, nada, eso era lo que les quería compartir hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Samuel. Muy clara la exhortación, nos edifica. Y como hablábamos hoy cuando cantábamos, Él nos preparó una morada eterna. En una oportunidad, en ese mismo pasaje que leímos, en Juan 14, cuando Felipe le pide que vea al Padre y él le dice, si me viste a mí, viste al Padre. Él dice, muchas moradas hay en la casa de mi padre, voy a prepararles una, para que donde yo estoy, ustedes estén. Después, él ora, y ora al Padre, y le dice al Padre, Padre, que los que me has dado, donde yo estoy, ellos estén, para que vean la gloria que me diste. Y en esa misma oración dice, la gloria que me diste, yo se las di a ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. La morada a que estamos invitados no a visitar, sino a morar, a vivir, es Cristo mismo. Es el paraíso de Dios, es el Edén eterno, que es aún superior al Edén físico. Y hoy podemos comer y beber de Cristo, en vez de nuestras propias opiniones, de nuestras propias ideas, o de lo que, como dice Samuel, uno puede encontrar mirando hacia afuera. Sí, es verdad. Todo el tiempo se nos sugiere mirar afuera, mirar en otra dirección. Todo el tiempo. Por alguna razón, las Escrituras dejan bien claros que debemos poner nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús. ¿Por qué? Si no fuera que no hay una lucha, en este sentido no era necesario escribirlo. Pero como existe una lucha, a que miremos a otra dirección, es que el Señor una y otra vez en su gran amor nos vuelve a decir por medio de su Espíritu en esta expresión de Cristo que es la iglesia, que miremos hacia el lugar correcto. Amén. Hemos aprendido hace tiempo atrás algo que es muy obvio. Si yo te llamo Lautaro, vos enseguida me mirás, porque escuchaste mi voz, ¿verdad? Tenemos la tendencia de mirar hacia donde sentimos el sonido, ¿sí o no? Cuando miramos a Cristo es cuando podemos oírle. Cuando nos proponemos dejar de mirar lo que nos distrae y poner nuestro enfoque en Él, y aún cuando le pedimos ayuda al Espíritu, ya que tanto tiempo estuvimos acostumbrados de mirar en otra dirección, y necesitamos que nos enseñen a mirar al lugar correcto, y le decimos, ayúdame, Señor, abrí mis ojos para que te pueda ver y para que pueda vivir y experimentar esta morada tan hermosa que es Cristo. Él lo va a hacer. Para eso se nos fue dado el Espíritu también. Así que hoy, como decíamos, hoy es un día de oportunidad. Hoy es el día en que podemos decidir, como todos los días, todos los días, decidir mirar. Amén. Amén.